Los tres mosqueteros, novela original de Alejandro Dumas. Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, prefacio, en el cual se consigna que a pesar de sus nombres Enos y Enis, nada tienen de mitológico los héroes de la historia que vamos a referir a nuestros lectores. Hace un año poco más o menos que buscando en la Biblioteca Real documentos para mi historia de Luis XIV, hallé casualmente las memorias del señor d'Artagnan, o d'Artagnan, como entonces se escribía, impresas en Ámsterdam por Pedro Rouge, como la mayor parte de obras de aquella época, en la cual la verdad escrita por los autores les valía una visita más o menos larga a la Bastilla. Gustóme el título y previo el consentimiento del señor conservador me las llevé a casa y las devoré. No trato de analizar aquí esta curiosa obra y me limito por consiguiente a remitir a ella a los lectores que aprecian los cuadros de época. En ella hallarán dibujadas por mano maestra varios retratos que, aunque trazados las más de las veces sobre puertas de cuartel y en paredes de taberna, no dejan de ser tan parecidos como en la historia Anquetil los de Luis XIII, Ana de Austria, Richelieu, Mazarin y la mayor parte de cortesanos del tiempo de estos personajes. Como es sabido, empero, que no siempre lo que impresiona al lector mueve el ánimo del poeta, admirando, como lo harán probablemente los demás, los pormenores que hemos indicado, lo que más nos preocupó fue un hecho en el cual nadie seguramente ha fijado la atención antes que nosotros. Cuenta d'Artagnan que al visitar por primera vez al señor de Treville, capitán de mosqueteros del rey, encontró en la antecámara del aposento de aquel a tres jóvenes llamados Athos, Porthos y Aramis, que servían en el ilustre cuerpo al cual pretendía la honra de pertenecer. Confesamos que aquellos tres nombres extraños nos sorprendieron y enseguida nos vino a las mientes que no eran otra cosa que seudónimos bajo los cuales ocultara d'Artagnan nombres quizá ilustres, dado caso que los que llevaban aquellos apellidos postizos no los hubieran adoptado el día en que por capricho, disgusto o escasez de bienes de fortuna vistieron el sencillo uniforme de mosquetero. Desde entonces no descansamos hasta hallar en las obras contemporáneas una huella siquiera de aquellos nombres extraordinarios que habían despertado tan vivamente nuestra curiosidad. El catálogo de libros que leímos para conseguir nuestro objeto llenaría por sí solo no pocas páginas, cosa tal vez muy instructiva, pero de seguro muy poco divertida para los lectores, a los cuales diremos únicamente que en el instante en que, cansados de tantas investigaciones infructuosas, íbamos a desistir del intento, hallamos por fin, gracias a los consejos de nuestro ilustre y sabio amigo Paulino Paris, un manuscrito en folio señalado con el número 4772 o 4773, no nos acordamos a punto fijo, que tenía por título Memorias del señor conde de la Fère relativas a algunos sucesos acaecidos en Francia a fines del reinado del rey Luis XIII y principios del de Luis XIV. Fácilmente se concebirá el contento que experimentamos cuando, hojeando el tal manuscrito, última esperanza en nuestras pesquisas, hallamos el nombre de Athos en la página 20, el de Porthos en la 27 y en la 31 el de Aramis. El descubrimiento de un manuscrito completamente desconocido en una época en que los estudios históricos han producido tan grandes resultados nos pareció un hallazgo casi milagroso, y así fue que a toda prisa solicitamos permiso para mandarlo imprimir, con el objeto de presentarnos un día en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras acompañados de equipaje ajeno, si, como puede ser muy bien, no logramos entrar en la Academia Francesa con equipaje propio, quizá demasiado considerable para pasar por la puerta. Debemos decir que se nos concedió el permiso con mucho agrado, y lo consignamos aquí para desmentir públicamente a los malévolos que se empeñan en creer que nos rige un gobierno poco dispuesto a favorecer a los hombres de letras que le piden algo, y menos dispuesto si cabe con respecto a los que nada le piden. El libro que hoy ofrecemos al lector es, pues, la primera parte del citado precioso manuscrito, cuyo título cambiamos por el de los tres mosqueteros, comprometiéndonos a publicar enseguida la segunda, si, como no dudamos, obtiene la primera el éxito que merece. Entretanto, como el padrino es un segundo padre, suplicamos al lector que nos impute a nosotros y no al conde de la Fère
el gusto o el disgusto que reciba leyendo este libro. Esto sentado, pasemos a referir nuestra historia. Fin del prefacio. Capítulo primero de Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Los tres regalos del señor d'Artagnan padre. El primer lunes del mes de abril de 1626, la villa de Meung, cuna del autor de la novela de la Rosa, parecía que se hallaba tan completamente en revolución como si los hugonotes hubiesen llegado para convertirla en Nueva Rochela. Viendo algunos vecinos correr a las mujeres a lo largo de la ancha calle, oyendo gritar a los chiquillos desde el dintel de las puertas, cubríanse a toda prisa con la coraza y sosteniendo su serenidad algo problemática con el mosquete o la partesana, encaminábanse a la posada del franco molinero, delante de la cual se reunía, aumentando por minutos, un grupo compacto, ruidoso y lleno de curiosidad. Los pánicos eran frecuentes en aquella época, y no pasaba día sin que una u otra ciudad dejara de registrar en sus crónicas uno o más sucesos de aquella clase. A la sazón guerreaban los señores entre sí, el cardenal contra el rey y los señores, y el español contra los señores, el cardenal y el rey, sin contar las luchas sordas o públicas, secretas o manifiestas, ni los ladrones, mendigos, hugonotes, lobos y lacayos que hacían guerra a todo el mundo. Los habitantes de los pueblos no dejaban de armarse contra los ladrones, lobos y lacayos. Muchas veces lo hacían también contra los señores y los hugonotes, de vez en cuando para atacar al mismo rey, pero nunca contra el cardenal y el español. Resultó pues de semejantes costumbres que en el citado primer lunes de abril de 1626, oyendo ruido los vecinos y no viendo el estandarte amarillo y encarnado ni la librea del duque de Richelieu, se precipitaron hacia la posada del franco molinero. Un joven, hagamos su retrato de una plumada, figuraos a Don Quijote a los 18 años, Don Quijote sin coselete, loriga ni falda de armadura, Don Quijote cubierto con una ropilla de lana cuyo color azul se había convertido en un matiz indefinible de heces de vino y azul celeste. Rostro largo y moreno, salientes los juanetes, señal de astucia, enormemente desarrollados los músculos maxilares, indicio infalible por el cual se conoce a los gascones aun sin sombrero, y nuestro joven lo llevaba adornado con una especie de pluma. Mirada fija y penetrante, nariz aguileña aunque finamente dibujada, demasiado alto como adolescente y demasiado pequeño como hombre completamente desarrollado, y que un inteligente hubiera equivocado con el hijo de un hacendado andante, sin la larga espada que colgada de un tahalí de piel golpeaba las pantorrillas de su amo cuando éste andaba a pie, y el pelo erizado de la cabalgadura cuando se hallaba a caballo. Si nuestro joven tenía una cabalgadura tan notable como fue notada, un jacobe arnés de 12 o 14 años de edad, de color amarillento, sin crines en la cola, aunque no sin gabarros en las piernas, y que caminando con la cabeza más baja que las rodillas, no necesitaba gamarra y andaba bizarramente sus 8 leguas diarias. Por desgracia, las cualidades ocultas del caballo lo estaban tanto debajo de su extraña piel y paso lento, que a la sazón que todo el mundo entendía en caballos, la aparición del pobre Jaco en Meung, en donde entrara hacía un cuarto de hora por la puerta de Beaugency, causó una sorpresa cuyo disgusto alcanzó de rechazo al jinete. Semejante sorpresa fue tanto más penosa para el joven d'Artagnan, llamado así el Don Quijote de ese nuevo Rocinante, cuando se le ocultaba lo ridículo que había de aparecer montado en aquella cabalgadura, por buen caballero que fuese. Mucho había suspirado al aceptar el regalo que del jaco le hiciera su padre. No ignoraba que el animal valía cuando menos 20 libras, si bien es verdad que las palabras que acompañaron al regalo no tenían precio. Hijo mío, le había dicho el caballero gascón, con ese patué bearnés, del cual Enrique IV nunca logró desprenderse, hijo mío, este caballo ha nacido en casa de vuestro padre hace cosa de 13 años, y ha vivido en ella hasta ahora, razones por las cuales debéis tenerle cariño. Nunca le vendáis, dejad que muera de vejez tranquilo y modestamente, y si os servís de él en campaña, tratadle como a un antiguo criado. Si acaso vais a la corte, continuó el señor d'Artagnan padre, honor a que os da derecho vuestra noble estirpe,
sostened dignamente el título de caballero, que dignamente ha sido llevado por vuestros abuelos durante 500 años, por honra vuestra y de los vuestros, entiende por vuestros los parientes y amigos, de nada sufráis poco o mucho, a excepción del cardenal y del rey. Corremos unos tiempos en que al valor, oídme bien, solo al valor debe un caballero su fortuna. Quien tiembla un segundo no más, deja que le escape precisamente durante aquel segundo un favor de la suerte. Sois joven y tengo dos razones para creer que seréis valiente. La primera es que sois hijo mío. No temáis las ocasiones, buscad las aventuras. Os he mandado aprender a manejar la espada, tenéis de hierro las rodillas y de acero los puños, reñid tanto más cuanto más prohibido esté el duelo y se requiera por consiguiente doble valor para hacerlo. No tengo para daros, hijo mío, más que 15 escudos, mi caballo y los consejos que acabáis de oír. Vuestra madre añadirá a esto la receta para cierto bálsamo que tiene la milagrosa virtud de curar cualquier herida que no llegue al corazón. Sacad partido de todo y vivid dichoso muchos años. Una palabra más para proponeros un modelo, no el mío, pues yo nunca he estado en la corte y solo he peleado como voluntario en las guerras de religión, sino el del señor de Treville, mi vecino en otro tiempo, y que tuvo el honor, siendo niño, de jugar con nuestro rey Luis XIII, cuya vida conserve Dios. Sus juegos degeneraban a las veces en batallas en las cuales el más fuerte no era siempre el rey, y los golpes recibidos por éste infundiéronle gran aprecio y amistad para con el señor de Treville. Más tarde mi vecino riñó con otros, 5 veces en el primer viaje que hizo a París, sin contar batallas y sitios, desde la muerte del difunto rey hasta la mayor edad del joven, y quizá 100 veces desde esa mayor edad hasta hoy día. Por eso, a pesar de edictos, ordenanzas y arrestos, está ahora hecho todo un jefe de mosqueteros, esto es, jefe de una legión de césares, de los cuales el rey hace mucho caso, y que el señor cardenal teme, a pesar de saberse públicamente que nada teme. El señor de Treville ganará además 10.000 escudos anuales que contribuyen a hacerle un gran señor. Empezó su carrera como vos. Iréis a verle y a entregarle esta carta, y os aconsejo que le toméis por modelo si deseáis hacer fortuna como él. Terminado este discurso, el señor d'Artagnan padre entregó a su hijo una carta que tenía prevenida, ciñóle su propia espada, besóle tiernamente ambas mejillas y le dio su bendición. Al salir del aposento paterno, el joven encontró a su madre que le estaba esperando con la preciosa receta de la cual necesitaba hacer un uso muy frecuente a practicar los consejos que acabamos de referir. La despedida fue esta vez más larga y tierna, no porque el señor d'Artagnan no amase a su hijo, único vástago suyo, sino porque la señora d'Artagnan era mujer y además madre. Esta lloró en abundancia y debemos decir en elogio del joven d'Artagnan que por más esfuerzos que hizo para permanecer sereno como debía serlo un futuro mosquetero, la naturaleza pudo más que él y derramó muchas lágrimas que a duras penas consiguió ocultar. Nuestro joven se puso en camino el mismo día, pertrechado con los 3 regalos paternales, compuestos, según hemos dicho, de 15 escudos, el caballo y la carta para el señor de Treville, pues como se supone, los consejos no entraban en la cuenta. Provisto de semejante vademecum, hallóse d'Artagnan así en lo físico como en lo moral, copiado exactamente del héroe de Cervantes, al cual le hemos comparado al obligarnos a dibujar su retrato nuestro deber de historiadores. Don Quijote tomaba por gigantes los molinos de viento y por ejércitos los rebaños de carneros. D'Artagnan tomó por insultos las sonrisas y por provocaciones las miradas. De esto resultó que desde Tarbes a Meung fue continuamente con el puño cerrado y llevó la mano al pomo de la espada 10 veces por día, sin que el puño bajara nunca a sentarse en mejilla alguna, ni la espada saliera de la vaina. No se crea que la presencia del malhadado jaco no diera que reír a los transeúntes, sino que como encima del jaco iba una espada de hoja respetable, y encima de la espada brillaban unos ojos más bien feroces que altaneros, los transeúntes reprimían la risa, y si ésta no cedía a la prudencia, procuraban a lo menos reírse solo de un lado, como las antiguas máscaras. De esta suerte d'Artagnan siguió majestuoso e intacto en su susceptibilidad,
hasta la desdichada villa de Meung, pero al apearse junto a la puerta de la posada del franco molinero, sin que huésped, mozo o palafrenero acudiera a asegurarle el estribo, D'Artagnan vio asomado a una ventana del cuarto bajo a un caballero de agradable continente y semblante altivo, aunque algo fruncido, que estaba hablando con dos personas que le oían, al parecer, con mucha deferencia. D'Artagnan creyó según su costumbre ser objeto de aquella conversación y escuchó atentamente. Esta vez se había engañado a medias, pues no se trataba de él, sino de su caballo, cuyas cualidades el caballero iba enumerando a sus oyentes, los cuales, como hemos dicho que le trataban al parecer con mucha cortesanía, rompían a cada momento en carcajadas, y como aún nada era bastante para despertar la irascibilidad del joven, es fácil comprender el efecto que produjeron en él aquellas risotadas. Queriendo sin embargo D'Artagnan hacerse cargo de la fisonomía del impertinente que se burlaba de él, clavó en el extranjero una mirada altiva y vio a un hombre de 40 a 45 años de edad, de ojos sombríos y penetrantes, pálido, de abultada nariz y bigotes negros perfectamente cortados, vestido con una ropilla y calzones de color de violeta con agujetas del propio color, y sin más adorno que las aberturas por las cuales pasaba la camisa. Los calzones y la ropilla, aunque nuevos, parecían machucados como suelen estarlo los vestidos de viaje guardados por mucho tiempo en una maleta. D'Artagnan notó todo esto con la rapidez del observador más minucioso, e indudablemente por un sentimiento que le decía que el desconocido había de ejercer un gran influjo sobre su vida. Como en el mismo momento en que D'Artagnan fijaba los ojos en el caballero de la ropilla de color de violeta, éste estaba ocupado en hacer una profunda y sabia observación acerca del jaco bearnés, los dos oyentes se echaron a reír, y aun el mismo desconocido dejó visiblemente, contra su costumbre, vagar por sus labios una pálida sonrisa, si así puede decirse. Ya no había duda, insultábase realmente a D'Artagnan. Así pues, plenamente convencido, hundióse el sombrero hasta los ojos y procurando copiar algunas de las actitudes que viera en Gascuña en los caballeros andantes, adelantóse puesta una mano en la empuñadura de la espada y la otra en la cadera, pero por desgracia, a medida que iba adelantándose, el furor le cegaba más y más, y en vez del discurso digno y altanero que había preparado para formular la provocación, no halló en el pico de la lengua más que una personalidad grosera que acompañó con un ademán de ira. Caballero! —exclamó—, el que os ocultáis detrás del postigo. Sí, vos, decidme de quién os reís, y nos reiremos juntos. El desconocido desvió lentamente las miradas desde el caballo hasta el caballero, como si hubiese necesitado tiempo para concebir que semejantes palabras le fuesen dirigidas. Enseguida, cuando ya no le cupo duda de ello, frunció el entrecejo y después de una pausa respondió a D'Artagnan con un acento irónico e insolente imposible de ser descrito. No hablo con vos. Pues yo sí a vos, replicó el joven irritado por aquella mezcla de insolencia y cortesía, de decencia y desdén. El desconocido siguió mirándole por un instante con su leve sonrisa, y retirándose de la ventana salió muy despacio de la posada y fue a plantarse enfrente del caballo, a 2 pasos de D'Artagnan. Su ademán tranquilo y su burlona fisonomía había redoblado la risa de los dos compañeros que seguían asomados a la ventana. D'Artagnan, viéndole a su alcance, sacó la espada a un pie de la vaina. Este caballo es, o más bien ha sido en su juventud, Botón de Oro, dijo el desconocido, continuando sus investigaciones y dirigiéndose a los dos oyentes de la ventana, sin notar en apariencia el furor de D'Artagnan. Es color muy conocido en botánica, pero hasta el día muy raro en los caballos. Hay quien hace burla del caballo y no se atrevería a hacerla del caballero, exclamó irritado el émulo de Treville. Como podéis ver por el gesto de mi cara, suelo reír poco, respondió el desconocido, pero procuro conservar el privilegio de reírme cuando bien me parece. Y yo, repuso D'Artagnan, no sufro que nadie se ría cuando me disgusta y particularmente cuando se ríen a mis expensas. Con que sí, continuó el desconocido más sereno que nunca. Hacéis divinísimamente. Y volviéndose de espaldas, se dispuso a entrar de nuevo en la posada por la puerta principal,
en la cual D'Artagnan vio al llegar un caballo ensillado. Nuestro joven era incapaz de dejar libre al hombre que había tenido la insolencia de burlarse de él, y así fue que, desenvainando enteramente la espada, se echó en persecución de su enemigo, gritando: «Volveos, volveos, caballero burlón, no sea que os hiera por la espalda». «Herirme a mí», respondió el otro quedándose plantado y mirando al joven con tanta sorpresa como desprecio. «Vamos, veo que estáis loco, amiguito». Enseguida añadió a media voz y hablando consigo mismo: «Buen hallazgo para su majestad, que anda buscando por todas partes mozos valientes para el cuerpo de mosqueteros. Lástima que no conozca a éste». Apenas acabara de hablar cuando D'Artagnan le tiró una estocada tan furiosa que si el otro no da un salto hacia atrás es probable que no hubiera vuelto a reírse de nadie. El desconocido vio entonces que iba de veras, sacó la espada, saludó a su adversario y púsose en guardia. Pero al mismo tiempo los dos oyentes y el posadero se arrojaron sobre D'Artagnan, dándole de palos y golpes con palas y tenazas. Esto dio una diversión tan rápida y completa al ataque que el adversario de D'Artagnan, mientras éste se volvía para hacer frente al granizo de golpes, envainó la espada y de actor que casi había sido, se hizo espectador del combate, papel que desempeñó con su imparcialidad ordinaria, murmurando sin embargo: «Malditos gascones, colocadle de nuevo en su caballo anaranjado y que se vaya». «No será sin que antes te haya muerto, cobarde», gritaba D'Artagnan, haciendo frente a sus tres enemigos que le molían a palos. «Otra baladronada», exclamó el caballero. «Por vida mía que son incorregibles estos gascones. Siga la danza, ya que así lo desea. Cuando esté cansado ya avisará». Pero el desconocido no sabía con qué testarudo se las había. D'Artagnan no era hombre que pidiera perdón nunca. El combate duró algunos momentos más, hasta que el joven, cansado, dejó caer la espada que un palo rompió en dos pedazos, otro golpe le hirió en la frente y al mismo tiempo le derribó lleno de sangre y casi sin sentido. Entonces fue cuando los vecinos acudieron de todas partes al lugar de la escena, pero temiendo el posadero un escándalo, con ayuda de sus mozos llevó al herido a la cocina y le prodigó algunos cuidados. En cuanto al caballero, ocupaba de nuevo su puesto en la ventana, contemplando con cierta impaciencia a la multitud que permaneciendo allí le incomodaba de un modo notable. «¿Y bien? ¿Cómo está el furioso?», preguntó volviéndose al ruido que hizo la puerta al abrirse y dirigiéndose al posadero que venía a informarse de su salud. «¿Vuestra excelencia está sana y salva?», preguntó el huésped. «Sigue bien», contestó el posadero, «se ha desmayado y nada más». «En efecto», dijo el caballero, «pero antes de desmayarse ha reunido todas las fuerzas para llamaros a combate». «El diablo es el tal muchacho», exclamó el desconocido. «Vuestra excelencia se equivoca. No es el diablo», repuso el huésped haciendo un gesto de desprecio, «pues habiéndole registrado durante el desmayo, no hemos hallado en su maleta más que una camisa y 11 escudos en su bolsa, pobreza que no le ha impedido decir al caer desmayado que si el lance le hubiera acontecido en París, os hubierais arrepentido desde luego, pero que habiendo sucedido aquí, os arrepentiréis más tarde». «En este caso», dijo fríamente el desconocido, «es un príncipe disfrazado». «Se lo advierto a vuestra excelencia», repuso el huésped, «para que se ande con tiento». «¿Ha nombrado en su furor a alguna persona?». «En efecto, se golpeaba la faltriquera y decía: veremos qué pensará el señor de Treville del insulto que se ha hecho a su recomendado». «¿El señor de Treville?», dijo el desconocido como meditando. «Se golpeaba la faltriquera pronunciando el nombre del señor de Treville. Vamos a ver, mi estimado posadero. Estoy seguro de que durante el desmayo del joven no habréis dejado de registrarle la faltriquera. ¿Qué habéis hallado en ella?». «Una carta para el señor de Treville, capitán de los mosqueteros». «¿Es cierto?». «Como tengo la honra de decírselo a vuestra excelencia». El posadero, que era poco perspicaz, no observó la expresión que sus palabras acababan de dar a la fisonomía de su interlocutor, el cual se apartó de la ventana en que hasta entonces se apoyara y frunció el ceño con inquietud. «Diablos», murmuró entre dientes, «¿me habría mandado Treville ese gascón? No hay duda que es muy joven, pero una estocada no deja de ser una estocada, sea cual sea la edad del que la da, y se tiene menos desconfianza en un muchacho que en un hombre.
además de que a las veces un pequeño obstáculo basta para que salga frustrado un gran proyecto. El desconocido siguió reflexionando durante unos instantes, pasados los cuales dijo al posadero: «Veamos cómo me desembarazáis de ese frenético. En conciencia no puedo matarle, y sin embargo», añadió con cierta expresión fríamente amenazadora, «me incomoda». «¿En dónde está?» «En el cuarto de mi mujer, en el primer piso donde le están curando». «¿Se ha quitado la ropilla? ¿Dónde tiene la ropa y la maleta?» «Todo está en la cocina, en el piso bajo, y supuesto que ese loco os incomoda...» «Pues, ¿no veis que ha armado en vuestra posada un escándalo indigno de gente honrada? Retiraos, decidme cuánto os debo y avisad a mi lacayo». «¿Cómo? ¿Vuestra excelencia nos deja ya?» «¿Habéis olvidado que os mandé ensillar mi caballo? ¿Será que no me habéis obedecido?» «De ningún modo, el caballo se halla en la puerta principal en disposición de emprender su camino, según vuestra excelencia habrá visto. Haced pues lo que acabo de encargaros». «Oiga», dijo para sí el posadero, «si tendrá miedo al rapaz». Una mirada imperiosa del desconocido detuvo en sus reflexiones al huésped, que se retiró después de saludar humildemente. «Solo nos falta que el bribón del muchacho vea a milady», prosiguió el extranjero. «No puede tardar en llegar, ya va pasando la hora. Al fin y al cabo, valdrá más que monte a caballo y salga a su encuentro. Si yo pudiese saber el contenido de la carta dirigida al señor de Treville». Y el desconocido se dirigió murmurando hacia la cocina. Entretanto, el posadero, en quien no cabía duda alguna de que la presencia del joven echaba de la posada al desconocido, había subido al cuarto de su mujer y hallado a D'Artagnan recobrado del desmayo. Con pretexto de que la policía podía darle un mal rato por haber buscado camorra a un gran señor, pues según la opinión del huésped el desconocido no podía ser sino un gran señor, le determinó a levantarse y a proseguir su camino, a pesar de la debilidad del joven. Este, pues, medio aturdido, sin ropilla y vendada la cabeza, se levantó e, impelido por el posadero, empezó a bajar. Pero lo primero que vio al llegar a la cocina fue a su provocador hablando tranquilamente con una dama en el estribo de un pesado coche tirado por 2 caballos normandos. La dama, a cuya cabeza servía de marco la puertecilla del carruaje, tenía de 20 a 22 años de edad. Ya hemos hablado de la rapidez de investigación con que D'Artagnan abarcaba toda una fisonomía, y excusamos por consiguiente añadir que una mirada le bastó para ver que aquella mujer era joven y hermosa, pero de una belleza completamente diferente de la del país meridional que hasta entonces habitara D'Artagnan. Era pálida y rubia, de rasgados ojos azules y lánguidos. Tenía rosados labios y manos de alabastro, el pelo le caía en largos bucles sobre los hombros y hablaba vivamente con el desconocido. «Su eminencia me manda, pues», decía la dama, «os manda que regreséis ahora mismo a Inglaterra y que le aviséis directamente si el duque sale de Londres o si ha salido ya». «¿Y las demás instrucciones?», preguntó la hermosa viajera. «Las hallaréis en esta caja que no abriréis hasta haber llegado al otro lado del Canal de la Mancha». «Corriente, ¿y vos qué vais a hacer?». «Regresar a París». «¿Sin castigar al insolente rapazuelo?», preguntó la dama. En el momento que el desconocido abría la boca para responder, D'Artagnan, que lo había oído todo, lanzóse hacia el dintel de la puerta, gritando: «Ahora será el insolente rapazuelo quien castigue a los demás, y creo que esta vez no se le escapará como la primera a su provocador». «¿Que no se le escapará?», repuso el desconocido frunciendo las cejas. «No, pues no puedo creer que os atreváis a huir en presencia de una señora». «Mirad», exclamó milady, viendo que el caballero echaba mano a la espada, «mirad, que cualquier retardo puede perderlo todo». «Tenéis razón», respondió el desconocido. «Idos por vuestro lado, yo iré por el mío». Y saludando a la dama con un movimiento de cabeza, montó de un salto a caballo, mientras el cochero daba de vigorosos latigazos al tiro. Los 2 interlocutores salieron pues al galope, alejándose en opuestas direcciones. «¡La cuenta!», gritó el huésped, cuya afección por el viajero trocábase en el mayor desdén al verle marcharse sin pagar el gasto. «Paga a Bergante», gritó el viajero a su lacayo sin dejar de galopar. Este arrojó a los pies del huésped 2 o 3 monedas de plata y echó a correr en pos de su amo. «¡Cobarde, miserable, mentido caballero!», exclamó D'Artagnan lanzándose a su vez detrás del lacayo.
pero el herido se hallaba muy débil para resistir a semejante esfuerzo, y a los 10 pasos zumbáronle los oídos, le dio un vahido, una nube de sangre pasó sobre sus ojos y cayó en medio de la calle, gritando aún: «¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cobarde!». «Todo un cobarde, en efecto», murmuró el posadero acercándose a D'Artagnan y tratando de reconciliarse con el pobre Gascon por medio de aquella lisonja, a semejanza de la garza real con el caracol de la fábula. «Él es muy cobarde», murmuró D'Artagnan, «pero ella muy hermosa». «¿Quién es ella?», preguntó el posadero. «Milady», dijo a media voz D'Artagnan, que había oído pronunciar este nombre al caballero, y cayó segunda vez sin sentido. «Váyase lo uno por lo otro», dijo el huésped. «Pierdo 2, pero me queda este que estoy seguro de conservar por espacio de algunos días, lo que no deja de ser una ganancia de 11 escudos». Ya se sabe que en la bolsa de D'Artagnan no había más que esta cantidad, y como se ve, el huésped contaba con 11 días de enfermedad a escudo por día, pero hacía la cuenta sin la huéspeda. El día siguiente, a las 5 de la mañana, D'Artagnan se levantó, bajó por sí solo a la cocina, pidió, amén de otros ingredientes cuya lista no hemos podido hallar, vino, aceite, romero, y con la receta de su madre en la mano, compuso un bálsamo con el cual se ungió las numerosas heridas, sin admitir ayuda de médico. Gracias probablemente al bálsamo de gitano, y quizá también a la ausencia del doctor, D'Artagnan se halló el día siguiente poco menos que curado. Pero en el momento de ir a pagar el romero, el vino y el aceite, único gasto que hiciera el amo, pues guardó rigurosa dieta, mientras que el caballo amarillo, si hemos de dar crédito al posadero, había comido 3 veces más de lo que era de suponer por su facha, D'Artagnan halló en su faltriquera la bolsita de terciopelo rayado con los 11 escudos. Pero la carta para el señor de Treville había desaparecido. El joven empezó por buscar con mucha paciencia la carta, registrando y volviendo al revés 20 veces faltriqueras y bolsillos, mirando y volviendo a mirar en la maleta, abriendo y cerrando la bolsa, pero convencido de que no había de hallar la carta, le acometió un tercer acceso de furor, que en poco estuvo que le ocasionara un nuevo gasto de vino y aceite aromatizados, pues como viera el posadero que el endemoniado joven se enfurecía de nuevo y amenazaba con romperlo todo en la posada si no hallaba la carta, se había armado de un chuzo, su mujer empuñaba un mango de escoba y los mozos los palos de marras. «Mi carta de recomendación», exclamaba D'Artagnan, «o vive Dios que os ensarto a todos como golondrinas». Por desgracia, se oponía una circunstancia a la amenaza del joven, y era que, como hemos dicho, la espada había sido rota en 2 pedazos en la primera refriega, cosa de que él no se acordaba ya, y de lo cual resultó que al querer desenvainarla, hallóse armado únicamente de un pedazo de espada de 8 o 10 pulgadas, que el posadero había cuidado de colocar en la vaina. En cuanto al resto de la hoja, el huésped le había diestramente guardado para convertirlo en mechera. Semejante decepción no hubiera detenido al impetuoso joven, pero pensando el posadero que lo que se le reclamaba era muy puesto en razón, dijo bajando el chuzo: «En efecto, ¿qué ha sido de su carta?» «Sí, ¿qué ha sido de ella?», añadió D'Artagnan. «Os prevengo que la carta iba dirigida al señor de Treville, que es preciso que sea hallada, y si no se halla, él sabrá a quién reclamarla». Esta amenaza acabó de intimidar al posadero. Después del rey y del señor cardenal, el señor de Treville era el personaje cuyo nombre repetíase con más frecuencia por soldados y paisanos. No hay duda que había también el padre José, pero su nombre se pronunciaba siempre en voz baja, tanto era el terror que infundía la eminencia gris, como solían llamar entonces al familiar del cardenal. Así fue que arrojando a un lado el chuzo y mandando a su mujer que hiciera otro tanto con el palo de escoba y a los 2 criados con los bastones, fue el primero en dar ejemplo y empezó a buscar él mismo la carta perdida. ¿Contenía la carta algo precioso?, preguntó el posadero pasados algunos momentos en inútiles pesquisas. «Pardiez», respondió el gascón, que contaba con aquella carta para prosperar en la corte, «contenía mi fortuna». «¿Vales españoles?», preguntó con inquietud el posadero. «Vales de la tesorería particular de su majestad», respondió D'Artagnan, que contando entrar en el servicio del rey a favor de aquella recomendación,
creía poder dar sin mentir semejante respuesta un poco atrevida. «Diablos», dijo el huésped en el colmo de la desesperación. «El dinero es lo de menos», prosiguió D'Artagnan con el aplomo de los de su país, «pero la carta... hubiera dado 1000 doblones por no perderla». Nada arriesgaba diciendo 20.000, pero fue detenido por cierto pudor juvenil. El posadero, que se daba ya a todos los diablos, no encontrando nada, pegóse de repente una palmada en la frente, exclamando: «La carta no se ha perdido». «¿Cómo así?», dijo D'Artagnan. «No, os la han robado». «¿Robado? ¿Quién?» «El caballero de ayer. Recuerdo que bajó a la cocina, allí habíais dejado la ropilla, vuestro adversario se quedó solo y apostaría que él es el ladrón». «¿Lo creéis así?», preguntó D'Artagnan poco convencido, sabiendo mejor que nadie la importancia completamente personal de la carta y no viendo en ella nada capaz de excitar la codicia. Lo cierto es que ninguno de los criados ni de los viajeros presentes hubiera ganado cosa apoderándose de aquel escrito. «Decís, pues», repuso D'Artagnan, «que sospecháis del impertinente caballero». «Os digo que estoy seguro de ello», prosiguió el posadero, «pues cuando le participé que vuestra señoría era el protegido del señor de Treville y que traíais una carta para ese ilustre personaje, manifestó mucha inquietud, preguntóme dónde estaba la carta y luego bajó a la cocina en donde sabía que hallaría vuestra ropilla». «En este caso ya sé quién es el ladrón», respondió D'Artagnan. «Me quejaré al señor de Treville y el señor de Treville se quejará al rey». Enseguida sacó majestuosamente del bolsillo 2 escudos, diólos al posadero, que le acompañó sombrero en mano hasta la puerta, y montó otra vez en su jaco amarillo, que le llevó sin novedad hasta la puerta de San Antonio, en donde, a pesar del paternal encargo, su propietario lo vendió en 3 escudos, que fue mucho si se atiende a que D'Artagnan le había estropeado durante la última caminata. El chalán, a quien lo cedió por las indicadas 9 libras, dijo al joven que le daba tan exorbitante cantidad únicamente por la originalidad del color del jaco. D'Artagnan entró pues en París a pie, con la maleta debajo del brazo, y anduvo hasta haber hallado un cuarto a la altura de sus recursos pecuniarios. El tal cuarto era una especie de buhardilla situada en la calle de Fossoyeurs, cerca del Luxemburgo. Enseguida D'Artagnan tomó posesión de su aposento, pasó el resto del día acomodando a la ropilla y a los calzones los pasamanos que su madre había descosido de una ropilla casi nueva del señor D'Artagnan padre y que le había entregado a escondidas. Luego se dirigió a la calle de Ferraille a que le echaran una hoja al puño de la espada y sin más dilaciones se encaminó al Louvre, en donde se informó por el primer mosquetero que le salió al paso de la morada del señor de Treville. Este vivía en la calle de Vieux-Colombier, precisamente muy inmediata al cuarto alquilado por D'Artagnan, circunstancia que le pareció de buen agüero para el éxito de su viaje. Satisfecho entonces del proceder con que había obrado en Meung, sin remordimientos, confiando en el presente y lleno de esperanzas en el porvenir, acostóse y durmió con el sueño del valiente. Aquel sueño, enteramente provinciano, duró hasta las 9 de la mañana siguiente, hora en que nuestro joven se levantó para trasladarse a casa del renombrado señor de Treville, el tercer personaje del rey según la opinión paternal. Fin del capítulo primero. Capítulo segundo de los 3 mosqueteros de Alejandro Dumas. La antecámara del señor de Treville. El señor de Troisville, como seguía llamándose su familia en Gascuña, o el señor de Treville, como él acabara por llamarse en París, había efectivamente empezado como D'Artagnan, esto es, sin un cuarto. Pero con ese caudal de audacia, ingenio y tenacidad, causa de que el caballero gascón más pobre reciba frecuentemente en sus esperanzas de la herencia paterna más que en realidad cualquier otro caballero por rico que sea. Su valor insolente y su dicha más insolente aún en una época en que las cuchilladas caían como granizo, le habían encumbrado a la cúspide de esa escala difícil llamada favor de corte, cuyos escalones subiera de 4 en 4. Era amigo del rey, que como es público y notorio, honraba en gran manera la memoria de su padre Enrique IV. El padre del señor de Treville le había servido con tanta fidelidad en las guerras contra la Liga, que a falta de dinero contante, cosa que durante toda su vida falló al Bearnés,
quien pagó siempre sus deudas con lo único que nunca se vio obligado a pedir prestado, esto es el ingenio, que a falta de dinero contante, decimos, después de la rendición de París, le autorizó para tomar por escudo un león de oro en campo de gules con la divisa Fidelis et Fortis. Mucho fue esto para el honor, si poco para el bienestar, y así sucedió que al morir el ilustre compañero de Enrique, dejó a su hijo por única herencia su espada y su blasón. Gracias a este doble legado y al nombre sin mancha que le acompañaba, el señor de Treville fue admitido en la casa del joven príncipe, en donde sirvióse tan bien de la espada y fue tan fiel a su divisa, que Luis XIII, una de las buenas espadas de su reino, solía decir que si uno de sus amigos se hallara en el caso de desafiarse, le aconsejaría que tomara por padrino a él en primer lugar, y después de él a Treville, y tal vez a Treville antes que a él. Así es que Luis XIII profesaba a Treville una verdadera afección de rey, afección egoísta, es cierto, pero que no por esto dejaba de ser afección, particularmente en aquellos desdichados tiempos en que eran tan solicitados los hombres de buen temple. Muchos podían adoptar la divisa de Fuertes, segunda parte de la suya, pero pocos caballeros podían reclamar el epíteto de fieles que formaba la primera. Treville era uno de estos últimos, una de esas raras organizaciones de inteligencia obediente como la del perro, de valor ciego, mirada rápida y mano lista, de ojos para ver únicamente si el rey estaba descontento de alguien, y de brazo para caer contra el importuno que incomodaba al rey, un Besme, un Mauveret, un Poltrot de Meret, un Vitry. Finalmente, a Treville solo le faltaba la ocasión que él andaba buscando prometiéndose cogerla por los cabellos si llegaba a pasarle al alcance de la mano. Por esto, Luis XIII nombró a Treville capitán de sus mosqueteros, los cuales eran para este rey, en abnegación, o más bien por fanatismo, lo que para Enrique III los 45 y la Guardia Escocesa para Luis XI. En este punto el cardenal por su parte no le andaba en zaga al rey, pues al ver la formidable legión de que Luis XIII se rodeaba, este segundo, o más bien primer rey de Francia, había querido tener también su guardia y tuvo mosqueteros, lo mismo que Luis XIII, viéndose entonces a estos dos poderosos rivales escoger para su servicio en todas las provincias de Francia y en las naciones extranjeras a los hombres más célebres por sus estocadas. Sucedía, pues, que Richelieu y Luis XIII solían disputar acerca del mérito de sus servidores cuando por la tarde hacían su partida de ajedrez. Uno y otro hacían alarde de la apostura y valor de los suyos, y al mismo tiempo que por medio de leyes prohibían el duelo y las disputas, les excitaban por debajo de cuerda a venir a las manos, recibiendo una profunda pesadumbre o una alegría sin límites del triunfo de los suyos respectivos. Así lo cuentan cuando menos las memorias de un hombre que asistió a algunas de aquellas derrotas y a muchos de aquellos triunfos. Treville conocía la parte débil de su señor, y a este conocimiento debía el largo y constante favor de un rey que no ha dejado reputación de fiel a la amistad. Hacía formar en parada a sus mosqueteros delante del cardenal Armando Duplessis de un modo picaresco que erizaba de furor el bigote gris de su eminencia. Treville entendía admirablemente la guerra de la época, según la cual, cuando no se vivía a expensas del enemigo, se vivía a las del país. Sus soldados eran una legión de demonios que nadie sino él podía gobernar. Con el pecho descubierto, ebrios y rotos los mosqueteros del rey, o más bien los del señor de Treville, se desparramaban por las tabernas, paseos y lugares públicos, gritando, retorciéndose los bigotes, haciendo sonar las espadas, tropezando con las guardias del señor cardenal si les hallaban al paso, desenvainando la espada en medio de la calle, echando pullas, muriendo algunas veces, aunque con la seguridad de ser llorados y vengados, matando otras y seguros en este caso de no enmohecerse en la cárcel teniendo al señor de Treville para reclamarles. Esto hacía que el capitán fuese ensalzado en todos los tonos, cantado en todas las llaves por aquellos hombres que le adoraban y a pesar de sus malas costumbres y que temblaban delante de él como colegiales delante del maestro, obedeciendo a la señal más leve
y dispuestos a dejarse matar para borrar una reprensión. El señor de Treville había empleado esta palanca en primer lugar para el rey y los amigos del rey, y enseguida para sí y sus amigos. Por lo demás, en ninguna de las memorias de aquel tiempo, que tantas memorias ha dejado, se encuentra que este digno caballero fuese acusado ni aun por sus enemigos, a pesar de haber tenido tantos entre la gente de pluma como en la de espada. En ninguna parte, decimos, se encuentra que aquel digno caballero fuese acusado de hacerse pagar la cooperación de sus seides. Con un privilegiado genio para la intriga que le igualaba a los primeros intrigantes, había podido conservar su hombría de bien. A despecho de las estocadas que derrengan y de los ejercicios penosos que cansan, era uno de los más galantes rondadores de callejuelas, uno de los pisaverdes más finos, un alambicado decidor de su época. Hablábase de las conquistas de Treville, como 20 años antes se había hablado de las de Bassompierre, que no era poco hablar, y el capitán de los mosqueteros era admirado, temido y amado, que es cuanto constituye el apogeo de la fortuna humana. Luis XIV absorbió con su vasto esplendor todos los astros de su corte, pero su padre, sol pluribus impar, dejó su resplandor personal a cada uno de sus favoritos, su valor individual a cada uno de sus cortesanos, de modo que además del astro rey y del astro cardenal, contábase a la sazón en París más de 200 astros menos importantes que no dejaban de ser buscados, y entre estos 200 el del señor de Treville era uno de los más deseados. El patio de su palacio, que se hallaba en la calle de Vieux-Colombier, desde las 6 de la mañana en verano y desde las 8 en invierno, parecía un campo de batalla. Unos 50 o 60 mosqueteros que parecían relevarse para presentar siempre un número imponente, paseábanse sin cesar en traje de guerra y dispuestos a todo. Por las anchas escaleras, en cuyo espacio la moderna civilización podría construir una casa entera, subían y bajaban los pretendientes de París que solicitaban cualquier favor, los hidalgos de provincia ávidos de ser alistados y los lacayos engalanados con libreas de todos los colores que traían al señor de Treville mensajes de sus amos o de sus señoras. En la antecámara descansaban sentados en banquetas circulares los elegidos, esto es, los que habían sido convocados. Desde la mañana hasta la noche reinaba allí un sordo murmullo, mientras que el señor de Treville, en su gabinete contiguo a aquella antecámara, recibía visitas, oía quejas, daba órdenes, y como el rey desde el balcón de Louvre, con asomarse a la ventana, podía pasar revista de hombres y armas. El día que D'Artagnan se presentó, la reunión era numerosa e importante en particular para un provinciano recién llegado de la casa paterna. Es cierto que este provinciano era gascón, y en aquella época los compatriotas de D'Artagnan tenían fama de no dejarse intimidar fácilmente. En efecto, franqueada ya la maciza puerta enclavijada con largos clavos de cabeza cuadrangular, se caía en medio de una muchedumbre de hombres de espada que se cruzaban en el patio, interpelándose, disputando y jugando unos con otros. Para abrirse paso entre aquellas olas inquietas era preciso ser oficial, gran señor o mujer bonita. Por en medio, pues, de tanta baraúnda y desorden, se adelantó nuestro joven palpitándole el corazón, con la espada colocada a lo largo de sus piernas flacas, la mano en el ala del sombrero y con la media sonrisa del provinciano confuso que desea ser bien recibido. Cuando dejaba un grupo detrás de sí, respiraba con más libertad, pero adivinaba que se volvían para mirarle, y por la primera vez, D'Artagnan, que siempre se había tenido en muy buena opinión, se encontró ridículo. En cuanto hubo llegado a la escalera, la cosa fue peor, pues había en las primeras gradas 4 mosqueteros que se divertían en el ejercicio siguiente, mientras que 10 o 12 de sus camaradas esperaban en la meseta que les llegara el turno de tomar parte en la diversión. Uno de ellos, desde el último escalón, blandiendo la espada, impedía o se esforzaba en impedir que los otros 3 subieran la escalera, en tanto que éstos esgrimían sus aceros contra aquel. D'Artagnan creyó al principio que peleaban con florete, pero no tardó en ver, gracias a algunos rasguños, que eran espadas muy afiladas, y a cada rasguño, no solo los espectadores, sino también los actores, reían como locos.
El que ocupaba el escalón superior detenía en aquel momento maravillosamente a sus adversarios. En torno de ellos se había formado círculo. Era condición que a cada estocada el tocado dejaría la partida en provecho del que le hubiera tocado. En 5 minutos fueron heridos 3 contendientes, el uno en el puño, el otro en la barba y el último en la oreja, por el defensor del escalón superior, a quien no pudieron herir, destreza que le valió, según lo convenido, defender su puesto 3 veces seguidas. Este pasatiempo admiró mucho a nuestro joven viajero. Había visto en su provincia, tierra en que sin embargo se calientan tan fácilmente las cabezas, más preliminares en los duelos, y la fanfarronada de los 4 jugadores le pareció la más sorprendente de cuantas hasta entonces oyera en la misma Gascuña. Creyóse transportado al famoso país de los gigantes, a donde había ido Gulliver y tenido tanto miedo, y con todo no había llegado aún al término, pues faltaba la meseta de la escalera y la antecámara. En la meseta no reñían, pero en cambio cantábanse historias de mujeres, y en la antecámara aventuras de la corte. En la meseta D'Artagnan se sonrojó, en la antecámara estremecióse. Su viva imaginación, que en Gascuña le hiciera temible a las jóvenes camareras y a veces a las señoras jóvenes, ni en sus momentos de delirio había soñado nunca la mitad de aquellas maravillas amorosas y la 4ª parte de aquellas proezas galantes, realzadas con nombres los más conocidos y los más minuciosos detalles. Pero si en la meseta fue ofendido su amor a las buenas costumbres, en la antecámara escandalizóse el respeto que tenía al cardenal. Con profundo asombro oyó allí D'Artagnan criticar en alta voz la política que hacía temblar a la Europa y la vida privada del cardenal, que tan caro había costado a muchos poderosos señores la intención de profundizarla. Aquel grande hombre, reverenciado por el señor D'Artagnan padre, servía de burla a los mosqueteros del señor de Treville, los cuales se reían de sus piernas patizambas y de su corcova. Algunos cantaban villancicos acerca de la señora de Combalet, su sobrina, en tanto que los otros armaban asechanzas a los pajes y guardias del cardenal duque, cosas que parecían a D'Artagnan imposibilidades monstruosas. Sin embargo, cuando el nombre del rey intervenía a veces de repente y de improviso en todas aquellas pullas cardenalescas, una especie de mordaza cerraba por un momento todas las bocas, se miraba con vacilación en torno y no parecía sino que hasta se temía la indiscreción del tabique del gabinete ocupado por el señor de Treville. Pero poco después, una alusión cualquiera hacía recaer de nuevo la conversación acerca de su eminencia, y las carcajadas y los dichos eran soltados sin recelo. «He aquí», se dijo D'Artagnan con terror, «unas gentes que van a ser presas y ahorcadas, y yo con ellos, pues desde el momento que les he estado oyendo, aparezco como cómplice suyo. ¿Qué diría mi señor padre, que tanto me encargó el respeto al cardenal, si supiera que me encuentro entre estos paganos?» D'Artagnan no se atrevía a tomar parte en la conversación, contentándose con mirar, oyendo atentamente y con sus 5 sentidos, para no perder una sílaba, y a pesar de su confianza en los consejos paternales, sintiéndose arrastrado por sus gustos e instintos más bien a encomiar que a censurar las cosas desconocidas que pasaban allí. Como ninguno de los cortesanos del señor de Treville le conocía y se le veía por vez primera en aquel sitio, no faltó quien le preguntara qué deseaba. D'Artagnan dijo su nombre con mucha humildad, recargó el acento en el título de compatriota y rogó al ayuda de cámara, que fue quien le preguntó, que pidiera para él al señor de Treville un momento de audiencia, petición que aquel, con tono de protección, prometió transmitir en su tiempo y lugar. Algo repuesto de la primera sorpresa, D'Artagnan pudo estudiar cómodamente los trajes y las fisonomías. En el centro del grupo más animado se hallaba un mosquetero de estatura alta, rostro altivo y vestido tan caprichosamente que llamaba la atención general. En aquel momento no llevaba el uniforme de mosquetero, que por otra parte no era de absoluta obligación en aquella época de poca libertad y mucha independencia. Vestía una casaca de color azul celeste con rayas y encima de este traje un magnífico tahalí con bordados de oro que brillaban como escamas al sol. Una larga capa de terciopelo carmesí caía con gracia sobre sus espaldas, descubriendo por delante únicamente el espléndido tahalí, del cual colgaba un gigantesco espadón.
El tal mosquetero salía de guardia en aquel instante, quejábase de estar ronco y de vez en cuando tosía con afectación. Por esto decía que se había puesto la capa, y mientras hablaba, rizándose desdeñosamente el bigote, todos, y D'Artagnan más que todos, admiraban entusiasmados el tahalí bordado. ¿Qué le hemos de hacer?, decía el mosquetero. Es moda. Convengo en que es locura, pero es moda. Además, en algo se ha de invertir el dinero de la legítima. Amigo Porthos, respondió uno de los concurrentes, no trates de hacernos creer que ese tahalí lo debes a la generosidad paternal. Cuando menos es un regalo que te ha hecho la dama de velo con quien te encontré el domingo pasado cerca de la puerta de San Honorato. Te juro por mi honor de caballero que lo compré yo mismo y con mi propio dinero, contestó el que acababan de designar con el nombre de Porthos. Del mismo modo, dijo otro mosquetero, que yo compré esta bolsa nueva y lo que mi querida puso dentro. Podéis creerme, añadió Porthos, la prueba es que me llevaron por él 10 doblones de oro. Aun cuando la duda existía, la admiración subió de punto. ¿No es verdad, Aramis?, dijo Porthos dirigiéndose a otro mosquetero. Este último formaba todo un contraste con el que le interrogaba llamándole Aramis. Era un joven de 22 a 23 años, de semblante cándido y afeminado, de ojos negros y lánguidos y mejillas rosadas y aterciopeladas como un melocotón en otoño. El fino bigote dibujaba sobre el labio superior una línea perfectamente recta. Sus manos no se atrevían a bajarse de miedo que las venas se hincharan, y de vez en cuando se pellizcaba las orejas para conservar en ellas un encarnado tierno y transparente. Solía hablar poco y despacio, saludaba mucho, reía sin ruido enseñando los dientes que eran muy hermosos y de los cuales cuidaba en extremo, como del resto de su persona. A la interpelación de su amigo contestó con un movimiento afirmativo de cabeza. Esta afirmativa desvaneció todas las dudas con respecto al tahalí, que siguió siendo admirado, sin que se hablara más de él, y por uno de esos rápidos giros del pensamiento, la conversación versó de repente sobre otro asunto. ¿Qué os parece de lo que cuenta el escudero de Chalais?, preguntó otro mosquetero, sin dirigirse a nadie, aunque interpelando a todos. ¿Qué es lo que cuenta?, preguntó Porthos, pagado de sí. Cuenta haber encontrado en Bruselas a Rochefort, el alma maldita del cardenal, disfrazado de fraile capuchino. Con este disfraz burló ya al señor de Laigne como a un bobo. Sí, como a un bobo, dijo Porthos, pero esto es cierto. Lo sé por Aramis, respondió el mosquetero. ¿Es verdad? Bien lo sabéis, Porthos, dijo Aramis. Ayer, sin ir más lejos, os lo conté a vos mismo. No hablemos más de ello. No hablemos más. Esta es vuestra opinión, pero no la mía, repuso Porthos. No hablemos más, pues yo sí quiero hablar. El cardenal manda espiar a un caballero, robarle la correspondencia por un traidor, por un bribonazo. Con la ayuda del tal espía y gracias a esta correspondencia, hace cortar la cabeza a Chalais bajo el estúpido pretexto de que trataba de matar al rey y casar al hermano de su majestad con la reina. Nadie sabía una palabra de este enigma. Nos lo reveláis ayer con gran asombro, y cuando esta noticia nos tiene a todos estupefactos, venís hoy diciéndonos, no hablemos de ello. Hablemos pues, ya que así lo queréis, repuso Aramis con paciencia. Si yo fuese el escudero de Chalais, exclamó Porthos, ese Rochefort había de pasar conmigo un rato nada agradable. Y vos pasaríais un triste cuarto de hora con el duque rojo, replicó Aramis. ¿El duque rojo? Bien, muy bien, respondió Porthos palmoteando y haciendo gesto de aprobación con la cabeza. El duque rojo, qué ocurrencia tan preciosa. Puedes estar seguro de que no olvidaré este apodo. Qué talento tiene ese Aramis. Lástima que no hayáis podido seguir vuestra vocación. Hubierais sido todo un cura. Ya lo seré, replicó Aramis. Un retardo momentáneo, pero ya sabéis, Porthos, que no dejo de estudiar teología. Lo hará como dice, respondió Porthos. Lo hará tarde o temprano. Muy pronto, dijo Aramis. Para decidirse completamente y tomar de nuevo la sotana que está colgada detrás de su uniforme, no espera más que una cosa, añadió otro mosquetero. ¿Y qué es lo que espera?, preguntó otro.
espera que la reina dé un heredero a la corona de Francia. No nos burlemos de estas cosas, señores, dijo Porthos. Gracias a Dios, la reina se halla aún en edad de poderlo dar. Dícese que el señor de Buckingham está en Francia, replicó Aramis con una sonrisa picaresca que daba a la frase tan simple en apariencia una significación bastante escandalosa. Esta vez, amigo Aramis, no tenéis razón, dijo Porthos, y vuestro ingenio maniático os lleva fuera de límites. Si el señor de Treville os oyera, os arrepentiríais de hablar así. ¿Pretendéis darme una lección, Porthos?, exclamó Aramis, cuyos ojos lánguidos brillaron con el fulgor del rayo. Sed mosquetero o cura, amigo mío, sed una cosa u otra, pero no las dos a un tiempo, repuso Porthos. Recordad que Athos os dijo el otro día que comíais a dos carrillos. No nos enfademos por tan poca cosa, aunque sería inútil según lo convenido entre vos, Athos y yo. Visitáis a la señora de Aiguillon y la hacéis la corte, visitáis a la señora de Bois Tracy, prima de la señora de Chavres, y se dice que la tratáis con mucha intimidad. No vayáis a confesar vuestra dicha, nadie os exige que reveléis este secreto y tenéis fama de reservado, pero ya que poseéis esta virtud, haced buen uso de ella tocante a su majestad. Ocúpese quien quiera, y como quiera, del rey y del cardenal, pero la reina es sagrada y sólo ha de hablarse bien de ella. Sois vanidoso como Narciso, amigo Porthos, respondió Aramis, pero os prevengo, como sabéis ya, que yo detesto la moral que no está establecida por Athos. En cuanto a vos, amigo mío, lleváis un tahalí demasiado magnífico para que me habléis de ciertas cosas. Si me conviene, seré cura, entre tanto soy mosquetero, en calidad de tal digo lo que bien me parece, y en este momento se me antoja deciros que me estáis haciendo perder la paciencia. Aramis, Porthos, señores, señores, exclamaron algunos. El señor de Treville aguarda al señor d'Artagnan, interrumpió el lacayo abriendo la puerta del gabinete. Al oír este anuncio, durante el cual la puerta permaneció abierta, todos callaron, y en medio del silencio general, el joven gascón atravesó la antecámara en parte de su longitud y entró en el gabinete del capitán de los mosqueteros, dándose el parabién por haber escapado tan a tiempo del resultado de aquella extraña disputa. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. La audiencia. El señor de Treville estaba cabalmente de muy mal humor. Con todo, saludó cortésmente al joven que se inclinó hasta el suelo y sonrióse al oír la voz, cuyo acento bearnés recordóle a un tiempo su mocedad y su patria, doble recuerdo que a todas edades hace sonreír al hombre. Pero acercándose enseguida a la antecámara y haciendo a D'Artagnan un gesto con la mano, como pidiéndole permiso para acabar por los otros antes de empezar por él, llamó 3 veces ahuecando la voz cada vez más, de modo que recorrió todos los tonos intermedios entre el acento imperativo y el irritado. Athos, Porthos, Aramis. Los dos mosqueteros que ya conocemos abandonaron los grupos de que formaban parte y se encaminaron hacia el gabinete, cuya puerta se cerró detrás de ellos luego que hubieron pasado el umbral. Su aspecto, aunque no del todo tranquilo, excitó sin embargo por su dignidad y sumisión la admiración de D'Artagnan, que veía semidioses en aquellos hombres y en su jefe un Júpiter olímpico armado de rayos. Cuando los dos mosqueteros hubieron entrado, cuando la puerta se hubo cerrado otra vez, cuando el murmullo de la antecámara al cual las voces del capital habían dado sin duda nuevo alimento volvió a dejarse oír, cuando en fin el señor de Treville hubo medido 3 o 4 veces en silencio y frunciendo el ceño la longitud del aposento, pasando cada vez por enfrente de Porthos y de Aramis, tiesos y mudos como en la parada, detúvose de repente delante de ellos y midiéndoles de pies a cabeza con una mirada de ira, exclamó: ¿Sabéis qué me dijo el rey anoche sin ir más lejos? ¿Sabéis qué me dijo? No, respondieron los dos mosqueteros pasado un instante de silencio. No, señor, lo ignoramos. Creo que nos haréis el honor de decírnoslo, afirmó Aramis con el acento más suave y la cortesía más graciosa. Me dijo que en lo sucesivo reclutaría sus mosqueteros entre los guardias del señor cardenal.
¿Entre los guardias del señor cardenal? ¿Y por qué? Preguntó vivamente Porthos. Porque ha visto que sus mosqueteros necesitan refocilarse con mucho vino. Porthos y Aramis se sonrojaron hasta el blanco de los ojos. D'Artagnan no sabía lo que le pasaba y hubiera querido hallarse 7 estadios bajo tierra. Sí, prosiguió el señor de Treville, animándose cada vez más. Sí, y su majestad tenía razón, pues a fe mía que los mosqueteros presentan en la corte una figura muy triste. Jugando ayer con el rey, el señor cardenal le contaba que anteanoche los malditos mosqueteros, esa cuadrilla de demonios, y recalcaba el acento en estas palabras con una ironía que me disgustó todavía más, esos fanfarrones, añadía mirándome con sus ojos de gato tigre, se hallaban a deshora en una taberna de la calle de Fernón y que una ronda de sus guardias, y aquí creí que iba a reírse a mis barbas, se había visto obligada a detener a los perturbadores. Vive Dios, vosotros debéis saber algo de esto. Prender a los mosqueteros. Vosotros estabais allí, no lo neguéis, os conocieron y el cardenal os nombró. Mía es la culpa, sí, toda mía, pues yo escojo hombres para mi compañía. ¿Por qué diablos vos, Aramis, me pedisteis el uniforme cuando tan bien os sentaría la sotana? ¿Y vos, Porthos, habéis comprado este hermoso tahalí para llevar una espada de paja? ¿Y Athos? ¿Dónde está Athos que no le veo? Señor, contestó tristemente Aramis, está enfermo, muy enfermo. ¿Enfermo? ¿Enfermo decís? ¿Qué tiene? Dicen que viruelas, señor, respondió Porthos deseando tomar parte en la conversación, enfermedad terrible por lo que echa a perder el rostro. ¿Viruelas? Pues no es mala historia la que me estáis contando. ¿Viruelas a su edad? No puede ser. Decidme que ha muerto, que tal vez está herido. Ah, si yo lo supiera. Vive Cristo, señores mosqueteros, que ya estoy cansado de repetir que no quiero que sean frecuentados los lugares torpes, que haya camorra en las calles y que se blanda la espada en las encrucijadas. No quiero que se dé que reír a los guardias del señor cardenal, que son gente brava, tranquila, sesuda, que nunca se ven en el caso de ser presos, y que además nunca se dejarían prender. Seguro estoy de que preferirían morir en el sitio que dar un paso atrás. Huir, escaparse, retroceder, esto es bueno para los mosqueteros del rey. Porthos y Aramis temblaban de furor. De buena gana hubieran estrangulado al señor de Treville, a no estar convencidos de que sólo el cariño que les profesaba le movía a hablar de esta suerte. Pateaban, mordíanse los labios hasta hacerse saltar sangre y apretaban con toda su fuerza el puño de la espada. Habiéndolos de afuera oído llamar, como hemos dicho, a Athos, a Porthos y a Aramis, comprendieron por el acento de la voz del señor de Treville que el capitán estaba irritado. 10 cabezas de otros tantos curiosos hallábanse arrimadas a la colgadura y palidecían de rabia, pues los oídos pegados a la puerta no perdían una sílaba de lo que se decía en el gabinete, mientras que las bocas repetían a la muchedumbre de la antecámara las palabras insultantes del capitán. En un instante, desde la puerta del gabinete hasta la de la calle, el palacio se puso en ebullición. Los mosqueteros del rey se dejan prender por los guardias del señor cardenal, prosiguió el señor de Treville, tan irritado interiormente como sus soldados, y dirigiendo una a una las palabras como otras tantas estocadas al pecho de sus oyentes. 6 guardias de su eminencia prenden a 6 mosqueteros de su majestad. Tengo tomada ya mi resolución. Me voy al Louvre, presento mi dimisión de capitán del rey para solicitar una plaza entre los guardias del cardenal, y si me la niega, me meto a cura. A estas palabras el murmullo de la parte de afuera rompió en una explosión. Menudeaban los juramentos y blasfemias, cruzábanse los gritos y los votos. D'Artagnan buscaba una colgadura para que le ocultara y estaba tentado de colarse debajo de la mesa. Pues bien, mi capitán, dijo Porthos fuera de sí. La verdad es que éramos 6 contra 6, pero se nos atacó alevosamente, y antes de que tuviéramos tiempo de desnudar las espadas, 2 de los nuestros habían caído muertos y Athos, herido gravemente, servía de muy poco. Ya conocéis a Athos, capitán. 2 veces intentó levantarse y otras tantas volvió a caer. Con todo, no nos rendimos, nos arrastraron a la fuerza y en el camino nos pusimos en salvo. En cuanto a Athos, creyéronle muerto
y dejáronle tranquilamente en el campo de batalla, pensando que no valía la pena de que fuese preso. Esta es la historia, ni más ni menos. No todas las batallas se ganan, capitán. El gran Pompeyo perdió la de Farsalia y el rey Francisco I la de Pavía. Tengo el honor de aseguraros que maté a uno con su propia espada, dijo Aramis, pues la mía se rompió al primer choque. Le maté con la espada o con el puñal, como mejor os parezca. Ignoraba estos pormenores, repuso el señor de Treville con tono más sosegado. El señor cardenal anduvo exagerado a lo que se ve. Pero por favor, prosiguió Aramis, quien viendo tranquilizarse al capitán se atrevió a aventurar una súplica. Por favor, no digais que Athos está herido. Se llenaría de desesperación si supiera que el rey lo sabe, y como la herida es de las más graves, por cuanto atraviesa el hombro y penetra en el pecho, sería de temer. En este momento apartaron la colgadura de la puerta y una cabeza noble y hermosa, pero horrorosamente pálida, apareció debajo de la franja. «Athos», exclamaron los dos mosqueteros. «Athos», repitió el señor de Treville. «Me habéis llamado», dijo Athos al señor de Treville con voz débil pero sosegada, «me habéis llamado, según me han dicho nuestros camaradas, y he venido a ponerme a vuestras órdenes. Aquí estoy. ¿Qué me manda mi capitán?» Y a estas palabras, el mosquetero vestido con su uniforme, ceñido como de costumbre, entró con paso firme en el gabinete. El señor de Treville, conmovido en lo íntimo de su corazón por aquella prueba de valor, se precipitó hacia el mosquetero. «Iba a decir a estos señores», añadió, «que prohíbo a mis mosqueteros que expongan la vida sin necesidad, pues el rey quiere mucho a los valientes y sabe que sus mosqueteros son los hombres más valientes del mundo. Dame la mano, Athos». Y sin esperar que el recién llegado contestara a esta muestra de afecto, el señor de Treville cogióle la mano derecha y la apretó con todas sus fuerzas, sin notar que Athos, a pesar del imperio que ejercía sobre sí mismo, hacía involuntariamente un movimiento de dolor y se ponía más pálido de lo que estaba, cosa que se hubiera creído imposible. La puerta había quedado entreabierta. Tanta impresión produjo la llegada de Athos, cuya herida sabían todos a pesar del secreto que se había guardado. Un rumor de satisfacción acogió las palabras del capitán, y 2 o 3 cabezas arrastradas por el entusiasmo asomaron por las aberturas de la colgadura. El señor de Treville iba probablemente a reprimir con severidad semejante infracción de las leyes de la etiqueta, cuando sintió que la mano de Athos se crispaba en la suya y al dirigirle los ojos vio que iba a desmayarse. En el mismo instante el mosquetero, que había reunido todas las fuerzas para hacer frente al dolor, vencido por éste, cayó sobre la alfombra como un cadáver. «Un cirujano», gritó el señor de Treville, «el mío, el del rey, el mejor. Un cirujano, o vive Cristo que mi valiente Athos va a dejar de existir». A las voces del señor de Treville, todos se precipitaron en el gabinete sin acordarse de cerrar la puerta a nadie, rodeando todos al herido. Pero tanta prisa hubiera sido inútil si el facultativo no se hubiere hallado en el palacio mismo. Atravesó por entre el corrillo, acercóse a Athos, que seguía sin sentido, y como tanto ruido y movimiento le incomodaban, pidió como primera y urgente providencia que el mosquetero fuese trasladado a un aposento inmediato. El señor de Treville abrió una puerta e indicó el camino a Porthos y a Aramis, los cuales lleváronse en brazos a su compañero, siguiéndoles el cirujano, detrás del cual se cerró la puerta. Entonces el gabinete, lugar comúnmente respetado, convirtióse por un momento en una sucursal de la antecámara. Todos los asistentes iban y venían perorando, hablando en alta voz, jurando y dando al diablo al cardenal y sus guardias. Porthos y Aramis volvieron a entrar poco después, dejando al cirujano y al señor de Treville con el herido. El capitán entró a su vez. El herido había recobrado el sentido, el facultativo declaró que el estado del mosquetero no debía tener inquietos a sus amigos, pues su debilidad había sido motivada pura y simplemente por la pérdida de sangre. Enseguida el señor de Treville hizo una señal con la mano y todos se retiraron, a excepción de D'Artagnan, que no olvidando la audiencia y con su temeridad de Gascón, no se había movido de su sitio. Cuando todos hubieron salido y la puerta se hubo cerrado, el señor de Treville se volvió
y encontróse a solas con el joven. El suceso que acababa de pasar había roto el hilo de sus ideas, y así fue que se informó de lo que deseaba el tenaz pretendiente. D'Artagnan dijo su nombre, y recobrando el señor de Treville de repente todos sus recuerdos del presente y del pasado, se puso al corriente de su situación. Dispensadme, le dijo sonriéndose. Confieso, mi estimado compatriota, que os había olvidado del todo. ¿Qué queréis? Un capitán no es más que un padre de familia con mayor responsabilidad que los otros padres. Los soldados no son otra cosa que niños grandes, pero como procuro que las órdenes del rey, y particularmente las del señor cardenal, sean cumplidas. D'Artagnan no pudo ocultar una sonrisa, por la cual el señor de Treville vino en conocimiento de que no se las había con un tonto, y cambiando de conversación prosiguió: He sido muy amigo de vuestro padre. Vamos a ver qué puedo hacer en obsequio del hijo. Daos prisa, pues no puedo disponer de mi tiempo. Al dejar a Tarbes, respondió D'Artagnan, para venir a París, me propuse pediros, en recuerdo de la amistad que no habéis olvidado, un uniforme de mosquetero. Pero después de lo que he visto en 2 horas que me hallo aquí, se me figura que no merezco tan señalado favor. En efecto, es un favor, respondió el señor de Treville, pero no tan difícil de conseguir como creéis o como aparentáis creer. Debo sí deciros con sentimiento que en el cuerpo no se admite a nadie que no haya estado en alguna campaña o no cuente con algunas acciones brillantes, a no ser que haya servido 2 años en otro regimiento menos favorecido que el nuestro. D'Artagnan se inclinó sin pronunciar una palabra. Desde que sabía las dificultades que había que vencer para vestir el uniforme de mosquetero, era mayor su deseo de conseguirlo. Pero, continuó Treville clavando en su compatriota una mirada penetrante, como si tratara de leer en el corazón del joven, en obsequio a vuestro padre, mi antiguo camarada, haré, como os he dicho, cuanto pueda por vos. Nuestros segundones del Béarn no suelen ser ricos, y dudo que las cosas hayan cambiado desde que dejé la provincia, por lo tanto creo que no tendréis lo bastante para vivir con el dinero que habéis traído. D'Artagnan se enderezó con altivez como queriendo significar que no pedía limosna. Bien, joven, bien, prosiguió Treville. No me disgusta esta altivez. Yo vine a París con 4 escudos en el bolsillo y habría reñido con el primero que me hubiese dicho que no me hallaba en el estado de comprar el Louvre. D'Artagnan se puso aún más estirado, pues gracias a la venta del jaco empezaba su carrera con 4 escudos más que el señor de Treville. Debéis, pues, iba diciéndoos, conservar lo que tenéis, por crecido que sea vuestro capital, pero debéis perfeccionaros en los ejercicios que convienen a un caballero. Hoy mismo escribiré al director de la Academia Real, y desde mañana os admitirá sin retribución de ninguna clase. No rehuséis este obsequio que nuestros caballeros más distinguidos y ricos solicitan a veces sin poderlo conseguir. Aprenderéis el manejo del caballo, la esgrima y el baile. No os faltarán buenas relaciones, y de vez en cuando vendréis a verme para decirme vuestros adelantos y lo que pueda hacer por vos. A pesar de ignorar las costumbres de la corte, D'Artagnan no dejó de notar la frialdad de esta acogida. Ahora, caballero, dijo, es cuando siento más la pérdida de la carta de recomendación que mi padre me entregó para vos. Efectivamente, respondió Treville, extraño que hayáis emprendido tan largo viaje sin este viático forzoso, único recurso de nosotros los bearneses. Yo la tenía, caballero, y en toda regla, a fe mía, exclamó D'Artagnan, pero me la robaron pérfidamente. Y contó la escena de Meung, describiendo minuciosamente al caballero desconocido con un calor y verdad tales que dejaron muy satisfecho al señor de Treville. Cosa más extraña, dijo este meditando. ¿Hablasteis de mí en voz alta? Sí, señor, creo que cometí esta imprudencia. Un nombre como el vuestro debía servirme de escudo en el camino, y podéis ver cómo acudí a él. La lisonja era entonces de buena crianza, y el señor de Treville, que gustaba del incienso como un rey o un cardenal, no pudo menos de sonreírse con visible satisfacción, pero esta sonrisa duró poco, y el capitán insistió en hablar de la aventura de Meung. Decidme, continuó, ¿tenía aquel caballero una leve cicatriz en la mejilla? Sí, señor, una especie de rasguño de bala. ¿Buena presencia? Sí, señor. ¿Pálido, de pelo negro? Justamente.
¿Conocéis a ese hombre? Si llego a encontrarle, y no dudéis que lo encontraré, aunque sea en el infierno. ¿Estaba aguardando a una mujer?, continuó Treville. Por lo menos marchóse después de haber hablado un momento con la que aguardaba. ¿Sabéis de qué trataron? Él la entregó una caja diciendo que contenía sus instrucciones y encargándola que no la abriera hasta llegar a Londres. ¿La mujer era inglesa? Él la llamaba milady. Él es, murmuró Treville, él es. Yo le hacía aún en Bruselas. Si sabéis quién es ese hombre, caballero, exclamó D'Artagnan, decidme dónde podré hallarle, pues todo lo olvidaré, todo, hasta la promesa que me habéis hecho de admitirme en la compañía de mosqueteros para poder vengarme. Guardaos de ello, joven, exclamó Treville. Si le veis venir por un lado de la calle, pasad al otro. No tropecéis con aquella roca, pues os rompería como vidrio. Esto no obsta, replicó D'Artagnan, para que si le encuentro... Entretanto, añadió Treville, no le busquéis si queréis seguir mi consejo. De repente se detuvo como si le hubiese acudido una sospecha. El profundo odio que el joven viajero manifestaba tan sin rebozo al desconocido que le robara la carta de su padre, ¿no ocultaba alguna perfidia? ¿No era el pretendido D'Artagnan un emisario del cardenal que trataba de introducirse en su casa para abusar de su confianza y perderle, como había sucedido 1000 veces? Miró con más atención a D'Artagnan que la primera vez, y poco tranquilizado acerca de él respecto de aquella expresiva fisonomía de astuto ingenio y humildad afectada, dijo para sí: Gascón es, pero tanto puede serlo para el cardenal como para mí. Probémosle. Amigo mío, le dijo lentamente, deseo como ahijo que sois de mi antiguo amigo, pues no dudo de la historia de la carta perdida, para reparar la frialdad que habréis notado en la acogida con que os he recibido, descubriros los misterios de nuestra política. El rey y el cardenal son muy buenos amigos, sus apariencias de enemistad les sirven para engañar a los tontos. No puedo consentir en que uno de mis paisanos, todo un caballero y arrogante mozo, destinado a hacer carrera, sea engañado por esos fingimientos y caiga como un bobo en el lazo que a tantos ha cogido. No olvidéis nunca que estoy completamente al servicio de dos amos poderosos y no tengo más objeto que el de complacer al rey y al señor cardenal, uno de los genios más eminentes que Francia ha producido. Ahora, joven, mirad lo que habéis de hacer, y si tenéis, ya por asuntos de familia, ya por relaciones, ya por instinto, enemistad con el cardenal, como se la guardan algunos caballeros, despedíos de mí y dejadme. Yo os ayudaré en lo que pueda, pero no vengáis a visitarme con frecuencia. Espero que mi franqueza no os hará enemigo mío, pues sois el primer joven a quien he hablado de esta suerte. Treville decía para su capote: si el cardenal me ha mandado ese zorro, no se habrá descuidado de encargarle, pues sabe cuánto le detesto, que me hable pestes de él, y siendo así, el astuto compadre va a responderme que abomina a su eminencia. Pero no sucedió como esperaba el señor de Treville, pues D'Artagnan contestó con la mayor sencillez: he llegado a París con intenciones muy semejantes a las que os guían a vos. Mi padre me encargó que de nadie sufriera poco o mucho, a excepción del rey, del señor cardenal y de vos, 3 personajes que, según él, son los primeros del reino. D'Artagnan, como se habrá observado, añadió el señor de Treville a los otros 2, seguro de que esta adición no podía perjudicarle. Profeso, pues, al señor cardenal la mayor veneración, continuó, y respeto todos sus actos. Mejor para mí, si, como decís, me habéis hablado con franqueza, pues no dejaréis de apreciar nuestra identidad de gustos. Pero si por el contrario desconfiáis de mí, lo que me parece natural, sentiría que me perdiera el haber confesado la verdad, aunque confío que no dejaréis por esto de apreciarme, que es lo que más deseo en el mundo. El señor de Treville quedó no poco sorprendido al oír estas últimas palabras. Tanta penetración y franqueza dejáronle admirado, pero no desvanecieron sus dudas, pues cuanto más superior era ese joven a los demás, tanto más debía temer que le engañara. Con todo, estrechó la mano de D'Artagnan y le dijo: sois un mozo honrado, pero ahora solo puedo hacer lo que os he prometido. Hallaréis siempre abierta la puerta de mi casa. Podréis venir cuando bien os parezca, y más tarde conseguiréis lo que deseáis. Según esto, repuso D'Artagnan, esperáis que me haga digno de tal honor. Podéis estar tranquilo,
añadió con la familiaridad del gascón, no tendréis que esperar mucho. Y saludó para retirarse, como si no le importara lo demás. Esperad, dijo deteniéndole el señor de Treville, os he prometido una carta para el director de la academia. ¿Acaso no la queréis? Al contrario, caballero, respondió D'Artagnan. Yo os aseguro que no me sucederá como con la otra. Procuraré no perderla, y desgraciado del que se atreva a quitármela. El señor de Treville sonrióse al oír esta baladronada, y dejando a su joven paisano en el alféizar de la ventana en donde se encontraba y habían estado hablando, fue a sentarse a una mesa y se puso a escribir la prometida carta de recomendación. Durante este tiempo, D'Artagnan, que nada tenía que hacer, empezó a tocar una marcha en los cristales, mirando a los mosqueteros que se iban unos tras otros y siguiéndoles con los ojos hasta que hubieron desaparecido a la vuelta de la calle. Escrita la carta, el señor de Treville la cerró y levantóse para acercarse al joven y entregársela, pero en el momento en que éste alargaba la mano para recibirla, quedó aquel asombrado viendo sobresaltarse a su protegido, ponerse encendido de ira y precipitarse fuera del gabinete gritando: «Esta vez no me escapará». «¿Quién?», preguntó el señor de Treville. «Él, el ladrón», respondió D'Artagnan, «bribonazo», y desapareció. «El diablo cargue con ese loco», murmuró el señor de Treville, y añadió: «Puede que haya acudido a este medio para escaparse viendo que ha errado el golpe». Fin del capítulo 3. Capítulo 4 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El hombro de Athos, el tahalí de Porthos y el pañuelo de Aramis. Furioso D'Artagnan había atravesado en 3 brincos la antecámara y dirigióse a la escalera contando bajar de 4 en 4 los peldaños, cuando en su precipitación fue a tropezar con un mosquetero que salía de los aposentos del señor de Treville por una puerta excusada, y dándole en el hombro con la frente, le hizo lanzar un grito, o más bien un aullido. «Dispensadme», dijo D'Artagnan tratando de seguir corriendo. «Perdonadme, tengo prisa». Apenas había bajado el primer escalón, cuando una mano de hierro le cogió por la banda y le detuvo. «¿Tenéis prisa?», exclamó el mosquetero pálido como un difunto, «y con este pretexto me atropelláis y decís dispensadme, creyendo que esto basta. Estáis equivocado, amiguito. Si pensáis que porque el señor de Treville nos ha tratado hoy con dureza, podéis tratarnos como lo ha hecho él. Desengañaos, pues no sois el señor de Treville. Os aseguro», repuso D'Artagnan conociendo a Athos, «que una vez curado por el cirujano se dirigía a su casa, que no lo he hecho con intención, y por esto os dije que dispensareis, lo que me parece que es bastante. De nuevo os repito por mi honor que tengo prisa, mucha prisa, y os ruego que me dejéis ir a mis asuntos». «Caballero», dijo Athos soltándole, «no sois culto. Se conoce que habéis venido de muy lejos». D'Artagnan había descendido 3 o 4 escalones cuando se detuvo al oír la observación de Athos. «Tened advertido, caballero, que venga de donde venga, no sois vos quien ha de darme lecciones de buena educación». «¿Quién sabe?», dijo Athos. «Si no tuviese prisa», exclamó D'Artagnan, «si un asunto...» «Caballero de la prisa, podéis hablarme sin correr». «Decidme dónde». «Junto a los carmelitas descalzos». «¿A qué hora?» «A cosa de las 12. No faltaré a las 12. Procurad no haceros esperar por mucho tiempo, pues a las 12:15 iré a buscaros para cortaros las orejas». «Bien», respondió D'Artagnan, «hasta las 12 menos 10 minutos». Y echó a correr como el viento con la esperanza de hallar al desconocido, que a juzgar por lo sosegado de sus pasos no había de estar muy lejos. Pero a la puerta de la calle estaba Porthos hablando con un centinela. Entre los dos interlocutores mediaba el espacio que ocupa un hombre, espacio que D'Artagnan creyó le bastaba para poder pasar, y lanzóse como una saeta entre los dos. Pero D'Artagnan no había contado con el viento, y en el acto de pasar, el viento hinchó la capa de Porthos y nuestro joven topó con ella. Porthos tendría sus razones para no abandonar aquella prenda esencial de su traje, pues en vez de soltarla, se la atrajo envolviendo con ella a D'Artagnan por medio de un movimiento de rotación que demuestra la resistencia del tenaz Porthos. Oyendo nuestro joven jurar al mosquetero, trató de salir de debajo de la capa que le tenía a oscuras y buscó un camino por entre los pliegues. Lo que más sentía era haber echado a perder el precioso tahalí,
pero abriendo los ojos con timidez, se encontró de narices entre los hombros de Porthos, precisamente encima del tahalí, y oh tristeza, a semejanza de muchas cosas humanas que no tienen más que la apariencia, el tahalí por delante era de oro y por detrás de cuero. El mosquetero en su vanidad, no pudiendo tener un tahalí entero de oro, llevaba medio, lo que explicaba claramente la necesidad del reuma y la urgencia de la capa. «Voto a todos los demonios», gritó Porthos haciendo esfuerzos para desembarazarse de D'Artagnan, que se movía a su espalda. «¿Qué diablos tenéis que así os echáis entre la gente?» «Dispensadme», dijo D'Artagnan, apareciendo por debajo del brazo del gigante. «Tengo mucha prisa y voy en pos de un hombre». «¿Acaso cerráis los ojos para correr mejor?», preguntó Porthos. «Al contrario», respondió D'Artagnan algo irritado, «mis ojos ven lo que no ven los otros». Porthos comprendió o no el sentido de estas palabras, pero dejándose llevar por el furor le dijo: «Os prevengo, caballero, que si tropezáis así con los mosqueteros os romperéis la crisma». «La expresión es algo dura», respondió D'Artagnan. «Es la que conviene a un hombre acostumbrado a mirar de frente a sus enemigos. Tengo motivos para creer que vos no les volvéis la espalda». Y el joven, satisfecho de esta pulla, se alejó riendo a carcajadas. Porthos, echando espuma de furor, dio un paso para detener a D'Artagnan. Más tarde, le dijo éste, cuando hayáis dejado la capa. «A la una detrás del Luxemburgo». «Muy bien, a la una», respondió D'Artagnan doblando la esquina. Pero a nadie vio en la calle que acababa de recorrer, ni en la que recorría con los ojos. Por despacio que hubiere andado el desconocido, podía estar ya muy lejos, quizá había entrado en alguna casa. D'Artagnan preguntó por él a cuantos encontró, bajó hasta la orilla del río, volvió a subir por la calle del Sena y de la Cruz Roja, pero nada absolutamente vio. Aquella caminata, sin embargo, le fue de provecho, pues a medida que el sudor le inundaba la frente, se le enfriaba el corazón. Entonces empezó a reflexionar en los sucesos que acababan de pasar y que eran muchos y poco agradables. Daban las 11 y aquella mañana le había ya proporcionado el desagrado del señor de Treville, que por fuerza había de extrañar la manera con que le había dejado. Por otra parte, había recogido 2 lindos duelos con 2 hombres capaces de matar a 6 D'Artagnan, con 2 mosqueteros, esto es, con 2 de aquellos seres que amaba hasta el extremo de pensar siempre en ellos con preferencia al resto de los hombres. El lance era triste. Seguro nuestro héroe de ser muerto por Athos, se comprende que le diera poco cuidado Porthos, pero como la esperanza es lo último que se pierde, llegó a esperar que sobreviviría, a pesar de peligrosas heridas, a sus 2 adversarios, para cuyo caso se hizo de antemano las siguientes reprensiones. «Qué juicio el mío, qué avestruz soy. El desgraciado cuanto valiente Athos estaba herido en el hombro contra el cual fui a dar con la cabeza como con un ariete. Lo que me admira es que no me matara enseguida. Tenía razón, y el dolor que le ocasioné debió ser atroz. Por lo que hace a Porthos, en cuanto a este, qué bellaco». Y a pesar suyo, el joven se echó a reír, mirando sin embargo si su risa aislada y sin motivo a los ojos de los que le veían podía ofender a alguien. En cuanto a Porthos la cosa es más chistosa, pero no por esto dejo de ser un aturdido. ¿Quién se echa así entre personas que están platicando y sin decirles allá va eso? ¿A quién se le ocurre ir a mirar debajo de la capa ajena? Creo que me hubiera perdonado a no hablarles con palabras encubiertas del maldito tahalí, pero qué pulla le eché. Soy un maldito gascón que aun viéndome en una sartén me reiría del prójimo. Vamos, D'Artagnan, amigo mío, prosiguió hablando consigo mismo con toda la amenidad que creía deberse. Si te zafas de esta, lo que no es probable, es preciso que en lo sucesivo seas lo que se llama un hombre fino. Es menester que te admiren, que seas citado como modelo. Ser fino no es ser cobarde. Aquí está Aramis, que es la misma dulzura, la gracia personificada, y a nadie se le ocurrió nunca decir que fuese cobarde. Voy a tomarle por modelo. Cabalmente allí le veo. Ocupado en su monólogo, D'Artagnan había llegado a pocos pasos del palacio de Aiguillon, junto al cual había visto a Aramis hablando alegremente con 3 caballeros de los guardias del rey. Aramis también había visto a D'Artagnan, pero como recordaba que en presencia de éste el señor de Treville le había reprendido
y un testigo de los reproches dirigidos a los mosqueteros le hacía poca gracia, fingió no verle. Por el contrario, D'Artagnan, entregado completamente a sus planes de conciliación y cortesía, se acercó a los 4 jóvenes saludándoles con respeto y sonriéndose amigablemente. Aramis inclinó levemente la cabeza, pero sin sonreírse, y los otros 4 interrumpieron enseguida su conversación. No era tan topo D'Artagnan que dejara de notar que estaba de más, pero le faltaba la costumbre de saber salir airoso de una situación falsa, como suele serlo la de un hombre que se mezcla con personas que apenas conoce y toma parte en conversaciones que no le importan. Andaba pues buscando medio de retirarse lo menos torpemente posible, cuando observó que Aramis había dejado caer su pañuelo, poniendo inadvertidamente el pie encima. El momento le pareció oportuno, y bajándose con cuanta gracia pudo, sacó el pañuelo de debajo el pie del mosquetero, a pesar de los esfuerzos de éste, y le dijo, entregándoselo: «Creo que sentiríais perder este pañuelo, caballero». El pañuelo estaba ricamente bordado y tenía un escudo de armas en una de las puntas. Aramis se sonrojó por demás y arrancó el pañuelo de las manos del gascón. «Ah, ah», exclamó uno de los guardias, «insistirás aún, discreto Aramis, en que estás mal con la señora de Bois Tracy cuando te presta sus pañuelos». Aramis lanzó a D'Artagnan una de esas miradas que dan a entender a un hombre la adquisición de un enemigo mortal, y recobrando enseguida su suavidad dijo: «Os engañáis, señores, este pañuelo no es mío, e ignoro qué capricho le ha dado a este caballero recogiéndolo antes que uno de vosotros. La prueba de lo que acabo de deciros es que mi pañuelo está en mi bolsillo». Diciendo estas palabras, sacó su propio pañuelo, muy elegante y de batista fina, por más que estuviese cara en aquel tiempo, pero sin bordados ni armas y adornado solamente con la cifra de su dueño. D'Artagnan conoció su error, pero los amigos de Aramis no se dejaron persuadir por las negativas de éste, y uno de ellos, dirigiéndose con seriedad fingida al mosquetero, le dijo: «Si es como pretendes, me hallo en el caso de pedírtelo, Aramis, pues siendo, como no ignoras, Bois Tracy íntimo amigo mío, no puedo consentir que se conviertan en trofeos los efectos de su esposa». «No me lo pides del todo bien», respondió Aramis, «y al paso que reconozco lo justo de la reclamación por lo que hace al fondo, me niego por lo que respecta a la forma. El hecho es», dijo tímidamente D'Artagnan, «que no he visto salir el pañuelo del bolsillo del caballero Aramis. Tenía el pie encima, y esto me ha dado a creer que el pañuelo era suyo». «Y os habéis engañado, caballero», respondió Aramis con frialdad, sin hacer caso de la reparación. Luego, volviéndose al guardia que se había declarado amigo de Bois Tracy, prosiguió: «Creo, señor amigo íntimo de Bois Tracy, que soy tan su amigo como tú mismo, de manera que este pañuelo así puede haber salido de tu faltriquera como de la mía». «Te juro que no», exclamó el guardia del rey. «Vas a jurar por tu honor y yo por mi palabra, y desde luego uno de los dos habrá mentido. Hagamos otra cosa, Montagan. Tomemos una mitad cada uno». «¿Del pañuelo?» «Sí». «Muy bien dicho», exclamaron los dos guardias. «El juicio de Salomón. Vamos, Aramis, no hay talento como el tuyo». Los jóvenes se echaron a reír y el negocio no tuvo otro resultado. Un momento después cesó la conversación y los 3 guardias y el mosquetero se estrecharon la mano, echando los primeros por un lado y Aramis por otro. «Este es el momento oportuno de reconciliarme con este hombre», se dijo D'Artagnan, que durante la última parte de la conversación había permanecido algo apartado del grupo, y llevado de este noble sentimiento, acercóse a Aramis, que se alejaba sin cuidarse de él. «Caballero», le dijo, «espero que os dignaréis dispensarme». «Me permitiréis», interrumpióle Aramis, «que os diga que en esta ocasión no habéis procedido con galantería». «¿Cómo, caballero?», exclamó D'Artagnan. «Podríais suponer...» «Supongo que no sois un majadero, y que sabéis, por más que acabéis de llegar de Gascuña, que no se anda sin motivo sobre pañuelos y que París no está empedrado de batista». «Caballero, no tenéis razón tratando de humillarme», dijo D'Artagnan, en que en el carácter camorrista empezaba a dejarse sentir más intensamente que las resoluciones pacíficas. «Soy de Gascuña, y pues que lo sabéis, no necesito deciros que los gascones son poco sufridos, de modo que cuando se han excusado una vez, por más que sea de una tontería, están persuadidos de que han hecho la mitad más de lo que debían hacer». «Nada os he dicho para buscar ruido, caballero», respondió Aramis. «Bien sabe Dios
que no soy ningún espadachín, y como solo interinamente sirvo en el cuerpo de mosqueteros, no riño sino cuando me obligan a hacerlo, y siempre con mucha repugnancia. Pero en esta ocasión el asunto es grave por cuanto habéis comprometido a una dama. Esto es, echadme a mí la culpa, exclamó D'Artagnan. ¿Porque habéis cometido la torpeza de recoger el pañuelo? ¿Por qué cometisteis la de dejarlo caer? He dicho y repito que el pañuelo no salió de mi bolsillo. Habéis mentido 2 veces, caballero, pues mis ojos le vieron salir de vuestro bolsillo. Ya que lo tomáis tan a pecho, señor Gascón, yo os enseñaré a vivir. Y yo os mandaré a la iglesia, señor cura, aquí mismo, no perdamos tiempo. Aquí no puede ser. ¿No veis que nos hallamos enfrente del palacio de Aiguillon, que está atestado de partidarios del cardenal? Además, nadie me asegura que su eminencia no os haya dado el encargo de facilitarle mi cabeza, y yo tengo mucho cariño a mi cabeza, por cuanto me parece que no me sienta del todo mal entre hombro y hombro. Perded cuidado. Deseo mataros, y os mataré, pero con calma y en sitio cerrado y seguro, donde no podáis contar a nadie vuestra muerte. Los mismos deseos abrigo con respecto a vos, pero no confiéis mucho y llevaos el pañuelo, sea o no vuestro, pues quizás os será de utilidad. Sois presuntuoso como buen gascón, dijo Aramis, y como buen gascón no vuelvo atrás por prudencia. La prudencia es virtud útil para los mosqueteros, pero indispensable a los curas, y como soy mosquetero provisionalmente, trato de mantenerme prudente. A las 2 tendré el gusto de aguardaros en el palacio del señor de Treville, y allí os indicaré un sitio a pedir de boca. Los 2 jóvenes se saludaron, y mientras que Aramis andaba calle arriba en dirección al Luxemburgo, D'Artagnan, viendo que se acercaba la hora de la cita, tomó el camino de los carmelitas descalzos, diciendo para sus adentros: «No hay remedio, pero me consuela la idea de que si muero, moriré a manos de un mosquetero». Fin del capítulo 4.